Muy bien, bueno, Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas una semana más, una vez más a nuestro encuentro para estudiar las leyes de el Mishneh Torah, esa obra magna del Halajá del Rambam, ese Yad HaZaká, esa mano poderosa, por los 14 tomos que componen esta obra. Nosotros ya estamos en el tercero de ellos, en el Sefer Zemanim, en el libro de los tiempos, y hemos empezado a estudiar las leyes de Shabbat. Estamos hoy comenzando, Be'ezrat Hashem, el tercer capítulo, en esta víspera de Lag BaOmer. Esta noche comenzaremos el día 33 del Omer, recordando con ello la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, el día del fallecimiento, que él dijo, es mi Ilulá, es decir, es mi boda de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar HaKadosh, y así también el fin de la epidemia que acabó con los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Comenzamos pues el tercer capítulo de las leyes de Shabbat en el Mishneh Torah, y es un capítulo que contiene 22 alajot. Nos va a hablar sobre una melajá, una labor que se inicia antes de Shabbat y que continúa durante Shabbat, y el hecho de colocar alimentos y dejarlos sobre el fuego durante Shabbat. Esos van a ser los dos temas que trate nuestro tercer capítulo. Comenzamos con la primera halajá. Dice así: Mutar leatjil bimlajá me'erev Shabbat. Está permitido comenzar una labor en la víspera de Shabbat, afalpi shein nikmeret me'elea beShabbat, a pesar de que se va a terminar por sí sola durante Shabbat. Shelon nesar alenu ela la'asot melajá be'atzmo shel yom, porque lo que se nos prohibió es de realizar melajot, labores, be'atzmo shel yom, es decir, en el día propio, propiamente dicho, en el día de Shabbat. Abal sheta'aseh melajá me'atzma beShabbat, pero que el trabajo sea hecho por sí solo durante Shabbat. Mutar está permitido. Mutar lanu, lehanot, asa Shabbat meelav. Y está permitido que tomemos provecho, beneficiarnos de aquello que se hizo por sí solo durante Shabbat. Muy bien. Ketzad, pregunta Rambam en la halajá número 2. ¿Cómo es esto? Potkim ma'im legina, be'erev Shabbat, im hashecha. Ve'i mitmalet veolechet kol hayom kulo. Es decir, yo puedo abrir un grifo el viernes por la tarde, que vaya rellenando un canal de agua, y ese canal de agua se va a ir llenando, 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 y en algún momento va a rebosar y va a regar el jardín. Dice, eso está permitido. ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue antes de Shabbat, y la labor se hizo por sí sola. Umanejim mukmar tajat hakelim. Se puede dejar incienso, perfume, bajo los utensilios. Ven mitgamerim veolhim kol Shabbat kula. Y ellos van a perfumarse durante Shabbat. Van a ir tomando ese olor durante todo el día. Manijim kilor al gab ha'ayin veisplanit al gabe hamaka. Umitrapin de Elohim con la Shabbat kula. Se puede poner colirio o un vendaje, colirio en el ojo, perdón, o un vendaje sobre una herida, y se van a dejar puestos ahí, se va a ir curando durante Shabbat. Veshorim dio, vesamamanim im hashecha. Se puede dejar tinte, o sea, tintes o sustancias en remojo al anochecer, y se va a continuar trabajando durante Shabbat. Venotnim tzemer la yorá veunin shel pishtan latanur. Se puede poner lana en una olla o lino en un horno. Eran dos formas de trabajar la lana para que se seque. Y el lino. Vehen mishtanin mishtanin veoljim kola Shabbat kula. Y eso va a hacer que se vayan cambiando, se van a ir trabajando durante todo Shabbat, se van a ir transformando durante todo Shabbat. Uporsin, Metsudot la Hayab la Ofot, Veladagim im Hashecha. Se puede poner redes y trampas para los animales, para los peces, para las aves,
antes de la puesta del sol, la víspera de Shabbat, Vehen nitzodim kol Shabbat kula, y durante Shabbat esas redes o esas trampas van cazando animales, no se llama que tú estás cazando, sino que cazan por sí solo. Vetoanim bekorat bet habad ubeigule hagat im hashecha. Y también se pueden cargar, perdón, las presas y de aceite o de vino al anochecer, y durante todo Shabbat va a estar cayendo el peso sobre estos frutos, van a ir sacando el zumo, el vino o el aceite, y eso se puede hacer, se puede después aprovechar de ello. Madlekim metaner, poeta medurá, mi ba'erev, veído leket dolejet con la Shabbat kulá, se puede encender una vela o un fuego, una hoguera antes de Shabbat, y eso va a quedar prendido durante todo Shabbat y se puede utilizar su luz. Tercera alhaja. Manejim kedera al gabe aesh, o basar batanur, o al gabe agehalim, ven mitbashlim veorkim, kol hashabat, veochlim otab shabbat. Se puede dejar una olla sobre el fuego, o carne en el horno, o sobre unas brasas, y se van a ir cocinando a lo largo de todo el Shabbat, y se puede comer en Shabbat. Ahora dice Rambam, pero hay en esto, hay algunas formas en las cuales está prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un temor de que la persona venga a remover las brasas, perdón, durante Shabbat. Y eso lo que va a hacer es avivar o apagar más el fuego. Entonces, para evitar eso, hay algunas cosas dentro de esto de poner los alimentos sobre el fuego en Shabbat que prohibieron los sabios. Ketzad, ¿cómo es esto que se hace? Cuarta alajá. Dice, Tavshil shelo bashal kol tzorjo, vejamin shelo uhamu kol tzorjan. Dice, un alimento que no está completamente cocido, o agua que no está completamente caliente, o tafshil, shebashal kol tzorjo, vejol zman shemistamek hu yafelo, en meshahin oto al gabe aesh beshabbat. Dice, o también puede ser un alimento que ya está cocido, pero el hecho de tenerlo sobre el fuego lo mejora porque se va reduciendo más, se va haciendo mejor, a pesar, no se deja sobre el fuego en Shabbat, a pesar de que lo ponga cuando todavía es de día, cuando todavía es el viernes. ¿Por qué? Que dé le ashlim bishulo o que dé le tzameko. Dice, ¿por qué? Porque sospechamos que la persona venga a remover las brasas o a avivar las brasas para completar la cocción o para mejorar el sabor de esa cocción. ¿Sí? Por ejemplo, se habla, por ejemplo, de un alimento que cuanto más se reduce el líquido, más sabroso está. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a remover, a pesar de que ya está cocinado, pero voy a remover las brasas para que el fuego sea más intenso y entonces se reduzca más y entonces va a estar más rico. Bien, por lo tanto, le fijas, im garaf haesh, o shekisa esh hakira be'efer, o bin oret hapishtan adaka, o shamemu הגחלים, שהריהם כמכוסות באפר, או שהסיקוה בקש, או בגבבה, או בגללי בהמה דקה, הרי אין שם גחלים בוערות, הרי זה מותר לשעות עליה. Entonces dice así, dice, si la persona si se retiraron las brasas, o se cubrieron con ceniza, o con fibras finas, o se apagaron parcialmente, o se encendió con paja o estiércol, es decir, que no deja brasas fuertes, está permitido poner un alimento sobre eso. Sheare, y si mize atafshil, vengo zrim shema yachate baesh. ¿Por qué? Porque el hecho de que él hizo una labor para reducir la fuerza del fuego antes de poner el alimento, ya está demostrando que él apartó su atención y no tenemos miedo de que venga a avivar el fuego. Es decir, yo lo puse sabiendo que ese fuego nunca va a poder cocinar o reducir completamente el alimento. Quiere decir que ya demostró en su intención que no tiene interés por ello y entonces no sospechamos que venga a remover las brasas. Quinta alhaja.
Bamé de Marim Amorim, ¿de qué estamos hablando? Bekirá, Shebelá Muat, estamos hablando de un fogón. Los fogones, ¿cómo se hacían? Era una caja con un agujero y debajo había un lugar para poner maderas o brasas o cualquier tipo de combustible, paja, etcétera, y el fuego calentaba desde abajo y eso se llama la kira. Bien, el fogón, que tenía uno o dos agujeros. Y dice, ¿por qué en la kira? ¿Por qué en el fogón? Porque el calor es moderado, es poco. אבל בתנור, pero en un horno, אף על פי שגרף האש, או חיפה באפר, או שהציקוהו בקש o בגבבה, pero en un horno, aunque se hayan retirado las brasas, o se haya cubierto el fuego, o se hayan encendido con paja, no se permite, en Mashahin, Betojó, velo al Gabab, no se permite dejar ni dentro del horno ni sobre el horno alimentos. Velo somjim lo tafshil shelo bashal kol sorjo, y no se apoya sobre él un alimento que no está completamente cocinado. O shebashal kol sorjo mistamek beyafé lo. O que aunque se cocinó, pero el hecho de dejarlo sobre la fuente de calor va a hacer que se reduzca más y esté más sabroso. El calor le sigue haciendo más bien. Oil ve blojan beyoter. ¿Por qué? Porque el calor del horno es mayor. Eno mesiach dato. Y entonces la persona, ¿sí? No va a apartar su pensamiento de ello. Vejosheshin y sospechamos. Shemaya gente beso aesh ameuta. ואף על פי שיש קש וגבבה o mejusa. Entonces sospechamos que la persona no va a apartar su pensamiento, entonces va a venir a remover las brasas de ese fuego para reducirlo, a pesar de que sea un fuego que está encendido con paja o que esté tapado. ולמה אסרו לשהות בתנור אף על פי שהוא גרוף? ¿Y por qué prohibieron dejar en el horno un alimento a pesar de que ya se haya retirado las brasas de él? מפני שהגורף אינו גורף אלא רוב האש ועצמה. Porque el que retira las brasas, ¿sí? Solamente retira la mayoría de ellas, pero siempre queda algo de las brasas o del fuego. Y no es posible retirar todo el fuego sin que quede ni siquiera una pequeña chispa. Y puesto que su calor es muy intenso, sospechamos que venga a remover para apagar las últimas chispas. Muy bien, ahora habla de otro tipo de fuente de calor que se llama kupaj. A kupaj, hebló rab mehebe la kira umuad mehebe la tanur. Muy bien, el kupaj es, eh, es como un fogón, pero que solamente tiene para un solo, hoy lo llamaríamos quemador, una sola salida para el fuego. Y entonces, su calor es mayor que la kira, que el fogón normal, pero es menor que el horno. Por lo tanto, אם הסיכוהו בגפת ובעצים, הרי הוא כתנור, ואין משהין בתוכו ולא על גביו, ולא סומכים לו תבשיל שלא בשל כל צורכו, o מסתמק ויפה לו. Entonces, por lo tanto, si se encendió con paja como un fogón, perdón, si se encendió con madera, begefet o beetzim, entonces se considera como un horno y es decir, se es restrictivo como con el horno. No se puede apoyar sobre él, dentro de él, ni junto a él, ni sobre él, y no se apoya un alimento que Shelo Bashal, que no fue cocinado completamente, o que aunque sea cocinado, el hecho de dejarlo sobre el fuego lo va a mejorar, a pesar de que ya Garaf, es decir, retiró las brasas o que tapó con ceniza en la fuente de calor. Veim sikuhu bekayo bekababa, y se lo encendió con paja. Arezé que kira, entonces ahí se considera como una kira, como un fogón. Shisikuhu bekayo bekababa, umeshahin alav, y ahí sí se puede permitir poner sobre él
Umutar lismoj le kirá mi baerer. Y entonces se permite poner sobre ese fogón desde la víspera. Beafalpiche, en Agerufá, a pesar de que esa fuente de calor no haya sido retirada, dice, Bezohi kirá, Bezohi kupaj. ¿Y qué es una kirá? ¿Qué es un fogón? ¿Y qué es un kupaj? Dice, kirá, ese fogón, Mekom Shefitach Shete Kederot. Es un lugar donde se puede apoyar, tiene espacio para dos ollas. Y el kupaj, ese otro tipo de fogón, tiene solamente Mekom Shepitach Kederat. Solamente se puede apoyar una sola olla. Octava laja. Tafshil Hai, Shelo Bashal Klal. Dice un alimento crudo que no fue cocinado del todo. O Shebashal Korsor Home Istamek Vergalo. O que fue cocinado, pero el hecho de dejarlo sobre el fuego lo que hace es deteriorarlo y empeorarlo. Entonces, dice, se puede dejar sobre el fuego incluso en el horno. Mutarle shahot al gabeaesh, ben bekira, bekupaj, ben betanur, ya sea en una kira, en un fogón normal, en un kupaj o en un tanur, en un horno. Vejen tafshil shebashal velo bashal korsojo, y lo mismo ocurre con un alimento, un guiso que fue cocinado pero no se cocinó del todo, o shebashal korsojo, o que se cocinó del todo, un mistakenek beyafelo, y que el dejarlo sobre el fuego lo va a mejorar, o ishlir le tojo Eberhai, Samur le ven a Shemashot, o puso dentro de ese guiso un trozo de carne cruda cercano a la puesta del sol, a Ben Shemashot, al crepúsculo. Nasa Kol Ketafshil Hai, todo se convirtió en un guiso crudo, umutarle Shahot a la Esh, y se le permite dejarlo sobre fuego, a Falpi Shelo Garaf, pero quizá, a pesar de que no retiró las brasas y no tapó. Mipene, Shekevar y Siach Dato Mimeno, Beno va la Tot Bagejalin. Dice, ¿por qué? Porque la persona ya apartó su pensamiento de ello y no va a venir a remover las brasas. ¿Por qué? Porque si yo sé que está totalmente crudo y necesita muchísimo tiempo para cocinarse, entonces yo no voy a ir a pensar que si avivo el fuego se va a cocinar, porque sé que aunque yo avive el fuego no se va a cocinar. Tet, novena alhaja, kol tafshil she'asur le shahotó, todo guiso que está prohibido dejarlo sobre el fuego. Y mabash veshiha oto, si a pesar de ello lo dejó sobre el fuego, asur le ojlo ad mozae Shabbat. Está prohibido consumirlo hasta mozae Shabbat, hasta la salida de Shabbat. Veyamtin bigde sheyasu. Y la persona tiene que esperar el tiempo que hubiese sido necesario para hacerlo en Motzai Shabbat. Es decir, si yo, para poder cocinar este guiso, necesito media hora, yo no voy a poder comerlo hasta que no haya pasado media hora después del final de Shabbat. Veim shechajó, y si se olvidó, Im tashir shelo bashal kosher johu, si es un guiso que no se cocinó del todo, Azur ad Motzei Shabbat. Está prohibido hasta que termine Shabbat. Vim tashir shebashal kosher johu, pero si es un alimento que se coció completamente, un mistagmek beyafelo, y que reducirlo le mejora el gusto, mutarle o be Shabbat, se permite comerlo durante Shabbat. Ahora, kosher mutarle shahoto al gabeaesh, aquello que se permitió dejarlo sobre el fuego que Shenotlino Tobe Shabbat, cuando se retira del fuego en Shabbat, Asur le Haziró Olim, ¿cómo está prohibido devolverlo a su lugar? En Mahazirin Leolam, no se devuelve nunca. Ela al Gabe Kira Gerufá, más que sobre una Kira, un fogón Gerufá, es decir, que se retiraron las brasas, o Mejusá, o que esté tapado el fuego. O Bekirá, Bekupaj, Shehuseku, Bekashu, Bikbaba. O en una kirá, en un fogón, o en un kupaj, que fueron prendidos con paja. Beúshelo y Niach a Kederá al Gabea Karka. Y eso es únicamente a condición de que no haya apoyado la olla sobre el suelo. Abal, pero Mishinijá en Mahazirinotá. Desde el momento en el que se apoya la olla sobre el suelo, ya no se puede volver a poner sobre la fuente de calor. Afirlo al Gabé Gerufá o Mejusá. Incluso sobre una fuente de calor que esté Gerufá
es decir, que se extrajeron las brasas o que esté cubierta. Vema hazim latanur, veró le kupaj, sheuseku begefet o beetzim. Y no se puede devolver un alimento a un horno o a un kupaj que fueron prendidos con madera. La falpiche garaf, o quizá, y a pesar de que retiró las brasas o tapó las brasas, Bene Shablan Sheheblan Han Beyoter. ¿Por qué? Porque el calor es más intenso. Mejor Sheen Mahazirin Alab en Somjim Lo Shabbat. Y todo aquello que no se puede volver a poner sobre fuente de calor, tampoco se puede apoyar sobre ello en Shabbat. Muy bien. Alajá número 11. Asur, Leachnis, Magrefa, la quedará, Beshabbat. Veía la Esh. Está prohibido meter una Magrefa, es decir, a ver, ¿qué dice aquí? Remover, meter una cuchara, algo para remover en Shabbat, que, sobre una olla que está sobre el fuego. Veafirlo lo mena davar Shabbat, incluso sacar algo de ella en Shabbat. Ven Shemegis, va, desde Mitzorja Bishulhu. ¿Por qué? Porque al removerlo, bien, ¿qué estoy haciendo? Favorecer la cocción. Y eso es una de las cosas que se llama cocinar. Benimza kim bashel Shabbat. Y entonces va a parecer como que está cocinando en Shabbat. Mutar la hazir mikira lekira. Y está permitido devolver, trasladar un alimento de un fogón a otro. Afilu mikira shebla muat, lekira shebla merube. Incluso de un fogón que tiene un fuego bajo a un fogón que tiene un fuego alto. Avaló mikira. Litmina velo mitemina lekira, pero no se puede llevar de una kira a una temina. Vamos a ver lo que está aquí. Ejisui ashomer aljon, es decir, algo que tapa para proteger del calor, el calor. Muy bien, ni viceversa. Dice, lo male Adam quedará asasiot beturmosim o javich el maim veiten el tohatanur. Erev Shabbat, im hashecha vishae otan. Dice, no puede poner una persona asisot, turmasim, son ciertos tipos de legumbres, o un tonel de agua y ponerlo dentro del horno la víspera de Shabbat, cuando se está poniendo el sol, y dejarlos ahí dentro del horno. Sheelu Behol, Kayote Bahen, porque estos y todos los que son similares a estos, Afalbi, Shelo Bashlu, Kolikar, a pesar de que no se cocinaron completamente, que Tafshil, Shelo Bashal Kol Zohen, se considera como un alimento que no fue cocinado completamente. Y Pene Sheenan, Serijim, Bishul, Harbe, ¿por qué? Porque no necesitan mucha cocción. Vedato Alehen, Leochlan, Lealtar, y tiene intención de comerlos inmediatamente. Pues fija, por lo tanto, Ashur, Le Shahotan, Betanur, Vimabar Beshiha Asurim Ad Motzei Shabbat. Por lo tanto, no se pueden dejar sobre el horno. Y si los dejó, están prohibidos consumirlos hasta el final del Shabbat. Veyamtim Kede Shiasu. Y hay que esperar hasta el tiempo que hubiesen tardado en hacerlo. Tanur, que hacía un horno. Shenatan le tocó pasar mi Beot Yom, que puso la persona carne en ese horno cuando todavía era de día el viernes. Reshiao todo Shabbat y lo dejó durante Shabbat. Im besar gedihu vos, si es carne de un cabrito o algo similar, mutar, está permitido. Shim yechte bakehalim yitrajech abasar. Sheno tzarich ela hamimut aesh bilbad. Dice, ¿por qué? Porque si yo avivo el fuego, entonces se estropearía la carne, se quemaría. Porque lo único que necesita es calentarse un poco. Besar es o shorhu, pero si es una cabra o un toro. Asur, está prohibido. Shemay ejete bakehalim le basheló. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que remueva las brasas para cocinarlo. Veim taj
pi hatanur betit, mutar, shimba liftoach hatanur, velachtot, tikanes aruach, veitkashe abasar, veisaped, veistamen hatanur. Es decir, dice aquí la halajá, dice, eh, si el horno está sellado antes de Shabbat, bien, dice una carne de cabrito o de toro, está prohibido consumirla, porque no vaya a ser que, bien, ahora, si tapiamos la boca del horno con cal, mutar, shimbal, iftoach, está permitido que si viene a abrirlo, el horno de la להיכנס הרוח ויתקשה הבשר ויספה ויפסד ויסתנן התנור. Dice, si yo, eh, esta carne, dice, si está prohibido ponerlo en el horno, porque no voy a hacer que remueva las brasas. Y si tapió la puerta del horno con cal, está permitido. ¿Por qué? Porque si viene a abrir el horno para remover las brasas, תיכנס הרוח ויתקשה הבשר וייפסד. Entonces, si abre el horno, va a perjudicar a la carne. ¿Sí? ויסתנן התנור. Y se va a enfriar además el horno. Raja número 14. וכן כל דבר שהרוח מפסדת אותו. Dice, lo mismo ocurre con todo aquello que el viento lo arruina. Dice, en Gosling Alab, no hace falta hacer un decreto contra ello. ¿Por qué? Y Pené, Shema y Galehu, VGT, porque a lo mejor se va a destapar y vamos a llegar a remover las brasas. Pené es de Notnim Unin Shel Pishtan Letoch Tanur Im Hashecha. Shim y Galehu y pase. Dice, ¿cuál es el problema aquí? Dice que se puede poner, ¿sí? Aquello que el viento sopla en ello, no se decretó sobre ello de que no vaya a ser que venga a brillar las brasas, porque le pone, es decir, como vamos a decir, requiere, porque no se teme que la persona lo abra porque él saldría perdiendo. Y por causa de eso, Notnim se da a las personas que están en Onen, Pishtan, le toja tanur im hasheja, se pone, perdón, eh, manojos de lino dentro del horno antes de la puesta del sol, shim y galehu, y pase, que si se descubren se van a echar a perder. Muy bien, dice Natán, Gedi Shalem le toja tanur, puso un cabrito entero dentro del horno. Desde que besar a es o besar a shor, esto es como la carne de cabra o de toro. Besur shahuto, y está prohibido dejarlo dentro. Shema yejete, para que Halim no vaya a ser que remueva las brasas. Eden kenta hatanura, a no ser que haya calado el suelo del horno. Mutar, le shalshel keves a pesaj la tanur. En Hashaja está permitido hacer 3 corderitos de pesaj en el horno antes de la puesta del sol. Viaje al picheno, taj, a pesar de que no encalaron, viene Jaburá, entonces, ¿por qué? Porque los habitantes son muy rápidos para ello. En Solim Bazar, Batzal, Ubetza, Algabeja, Esh, era que de Sheyitzolu y Beodiom, Beyuroim la Gila. Así la laja número 16. No se asa carne, cebolla o huevo en Shabbat a menos que ya estén prácticamente listos desde antes. Veim nisharu echar ken, y se quedan para después, a la sobre el fuego de Shabbat durante Shabbat.
H y salú, hasta que estén muy cocidos, muy asados. Mutar, está permitidos. Peneshen, que mistamek verlo, porque es como un concepto de que se va empeorando cada vez que haya más calor. Sheim, Yejete, porque si venimos, dijimos que venimos a remover las brasas, Yajaroj Otan, es decir, Yajaroj Otan, Shalguf Aeshen, es decir, esto está sobre el fuego mismo. Depende de Manejim Amugmar Tajat Akelim Min Im Hashecha. Y es por eso que se pone el incienso desde debajo de los utensilios, de los platos, ya desde la puesta del sol. Sheim Haita Bagehalim Isrof Amugmar Viashet Hakelim. Es decir, porque si lo dejamos. Sí, a ver cómo estamos aquí. Tenemos de Manejim Amukmar Tajakelim, por eso es que se pone el perfume, el incienso, debajo de los utensilios durante el día, el viernes, porque si, si lo puso en los utensilios, se va a quemar ese incienso, oye, Hashem, y van a hacer humo, se van a ennegrecer los utensilios de humo. Decimos así, la alhaja número 17 dice, a la mata que aprendemos de aquí, Shekol davar sheanu, osim, binyan ze, que todo lo que nosotros prohibimos en este tema, eno asur, mishum sheuna asebe Shabbat, no es que esté prohibido porque se hace en Shabbat, era que de la Shema, yejete bagehalim, es un decreto que no voy a hacer, que vengas a remover las brasas. ¿Te fijas? Por lo tanto, enot nimsemet la yorá, no se pone esa lana a calentar. Ela, imken haita, akura meala esh, a no ser que esté separada del fuego. Shemaya gente jalín, porque no voy a hacer que vengas a remover las brasas. Veu, sheye pija tuach betit, y esto es a condición de que la boca de ellos esté cerrado con cal, encalada. Shemaya gis, va, mishachashecha. Muy bien, perdón, discúlpenme un segundo. Vamos a hacer un momento, una pequeña pausa. Gracias, perdón. Dijimos, alajá número 18. No se pone pan en el horno justo antes de que entre Shabbat, ¿sí? Ni tampoco jarará sobre las brasas. ¿Qué es jarará? A ver qué dice aquí. Batzek shatuach. Pita. Bien, una masa que está extendida, es decir, dice aquí el comentario, pita. Bien, pan hecho así como pan o pita. אלא כדי שיקרמו פנים המדובקים בתנור o באש. A no ser que sea únicamente para que se tuesten cremim, ¿sí? Cremar, ¿sí? Es decir, que se doren las partes, los lados que están pegados al horno o que están del lado del fuego. Veim nisharu aharken, h igmorafiatan, mutar. Sheim Yejete y Afsidotan. Y si se quedaron después de que ya se cocinaron, también está permitido. ¿Por qué? Porque no sospechamos que vaya a remover las brasas para avivar el fuego. Porque si lo hace, se va a quemar del todo y entonces va a salir perdiendo. Veinatán Samur le Hashejá, y se lo puso cerca de Hashejá, de la crepúsculo de que entre Shabbat. Ve Hashejá, ve Adaim lo kramu paneja, y se llegó el crepúsculo y todavía no se doraron sus lados. Imbe Mezid, si lo hizo intencionalmente, Azur le dejó el mehen, está prohibido comer de ellos hasta mostrar el Shabbat.
Veyamtin bigdeas shiyasu. Y tiene que esperar el tiempo de que fuese hecho a partir del final del Shabbat. Veim eso que se lo hizo sin darse cuenta. Mutor lo lirdot mimenu mezon shalosh seudot shel Shabbat. Está permitido tomar lo necesario de ello para las 3 comidas de Shabbat. Usheu rodé, lo yirde bemarde kederach sheu ose bechol, ela besakin kayotzeba. Y cuando va a separar esa parte, no lo hace como en semana, que lo hace con la mano, sino que lo tiene que hacer con un cuchillo, ¿sí? O algo similar, con un utensilio, hacerlo de forma diferente a como lo hace durante la semana. Número 19. O sea, Adam, medurá, mikol dabash yirtze. La persona puede hacer una medurá, una fogata, de todo aquello que él quiera. Ben al gabé karka, ben al gabé menorá. Ya sea sobre el suelo o sobre una luz, una lámpara. Matlikami beot yom, y la enciende cuando todavía es de día, el viernes. Umishtamesh leorá, o mithamem kenegda be Shabbat. Y puede utilizar su luz o calentarse con su calor durante Shabbat. וצריך שידליק רוב המדורה קודם שחשיכה עד ששלהבת עולה מאליה קודם השבת. Pero tienes que tener cuidado que la mayoría del fuego ya haya prendido de la fogata antes de que llegue el crepúsculo, antes de que sea Shabbat, hasta que la llama suba por sí sola antes de Shabbat. Y si no se encendió la mayoría, Asur lehanot va a Shabbat, está prohibido sacar provecho de día en Shabbat. No vaya a ser que vengas a removerla, las brasas, las maderas, ¿sí? Y entonces, veyanida etzim, o vas a acomodar las maderas, que ale a shalhevet, para que la llama suba por sí sola. Si solamente encendió una madera, sarich leadlik rov, obvio, verrov hekefo y beodiom. Tiene que arder la mayoría de su anchura y de su perímetro cuando todavía es de día, antes de que entre Shabbat. Babel de Barim Amburim, ¿de qué estamos hablando? Bagebulin, Abal Bamigdash, es decir, fuera del Bet Amigdash, en lo que se llama los Gebulin, las fronteras, es decir, fuera del recinto del templo. Pero dentro del Bet Amigdash, Ma'achizin etaur baetzim bimdurat bet hamoked im hashacha. Así que se puede tomar una antorcha del Bet Hamoked, que era el lugar donde siempre había fuego encendido en el Bet Hamikdash. Una vez que ya se puso el sol, se puede sacar un madero de ahí. Ven Josheshim Shemaya Gete y no se sospecha que venga a remover. Shakonim zerizim hen, porque los Kohanim son diligentes en su trabajo y cuidadosos con las mismas. Dice, Haita medura shel kanim o shel garinim enosarich leadik arrob. Ahora, si esta llama, este fuego que yo voy a encender, está hecho con materiales que arden rápido, como por ejemplo cañas o semillas, no hace falta que la mayoría esté encendida. En la que Hilba Haesh, puesto que el fuego ya se inició antes de Shabbat, ya se puede utilizarlo. ¿Por qué? Porque el fuego toma rápidamente en este combustible, por así decir, menos salir lactot. Y no hace falta remover las brasas para que el fuego tome. ¿Te fijas? Por lo tanto, im agadakanim o iniach agarinim bejotalot, si la persona ató juntas las cañas o puso las semillas juntas, haren ketzim, se consideran como madera. Y hace falta que el fuego suba por sí solo antes de Shabbat. Por último, la halajá número 22 dice, medurá shel zefet, o shel gofrit, o shel rebab, o shel kirá, o shel kash, o shel gebabá, es decir, un fuego que está hecho con materiales altamente inflamables, como azufre, como resina, etc. Dice, no hace falta que la mayoría esté encendida, kodem a Shabbat, antes de que entre Shabbat, en Shaesh, medaleket otan bimera, porque el fuego las va a prender rápidamente. Muy bien, este es nuestro, perdón.
Sí, este es nuestro tercer capítulo, ¿sí? Que nos habla sobre el fuego en Shabbat, todo lo que tiene que ver con las leyes de poner alimentos sobre el fuego en Shabbat. Semana que viene, Bezrat Hashem, cuando retomamos nuestro estudio, vamos a ver Atmaná, es decir, el recubrir los alimentos que están sobre el fuego durante Shabbat. Hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por estar ahí. Que tengamos una excelente semana. Que